Muy bien. Bien. A ver. Bien, muchachos. A ver. Encendieron sus camaritas, por favor. A ver. ¿Por qué no encienden sus cámaras, chicos? ¿Qué pasó? De una vez para poder tomar la foto y controlar la asistencia, enciendan sus cámaras. Manuel, tu cámara. Camarena, Carbamaca, Castillo. Rápido, chicos, rápido, rápido. Ya, a ver, muchachos. Voy a volver a compartir la pantalla. No sé qué. Ahí está. A ver. Ya. Muy bien. Ya. Muy bien. Ya, chicos. Entonces, ahora sí, a ver, compartimos pantalla, ¿ya? Ujú. Bien. Ya, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la filosofía medieval, ¿ya? A ver, ya hemos nosotros trabajado la filosofía antigua, ¿no? El mes pasado, ¿no? Hemos trabajado la filosofía antigua, ¿no es cierto? Ahora corresponde el siguiente periodo, que es la filosofía medieval, ¿de acuerdo? Bueno, como tú sabes, en el medioevo hay una fuerte imposición del cristianismo, ¿no? En todos los ámbitos del quehacer, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces también tenemos que los filósofos de este periodo van a tener entonces un interés principal en Dios, ¿no? A eso se le llama teocentrismo. Teo es Dios, ¿ya? Centrismo. Van a centrar su atención en el tema de Dios, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces la filosofía medieval es un momento en que hay digamos, un encuentro así, ¿no? O una influencia, ¿ya? Del cristianismo en la filosofía, ¿ya? Ahora, la filosofía medieval vamos a estudiarla en dos momentos, ¿ya, chicos? Un primer momento le vamos a llamar la patrística y un segundo momento le vamos a llamar la escolástica, ¿ya? Ahora yo voy a explicar eso, ¿ya? En cuanto al contexto, bueno, el modo de producción imperante en el periodo medieval es el modo de producción feudal, ¿ya? Este es importante, ¿ya? Porque este justamente va a ser la base material que va a generar la imposición del cristianismo, pues, ¿no? No sé, chicos, ¿a ustedes nunca les ha llamado la atención cosas como estas? Saber cómo los romanos, de ser los principales perseguidores, incluso ejecutores de los cristianos, ¿no? ¿Te acuerdas del circo romano y tantas otras cosas más, ¿no? Eran además quienes habían esclavizado incluso a los cristianos, ¿no es cierto? Ya. Sin embargo, de pronto ellos se adueñan de esa religión, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? El Vaticano, vamos, está en Italia, pues no en Roma, ¿no? O sea, ¿en qué momento ellos se apropiaron del cristianismo, ¿no? Y lo comenzaron a utilizar para sus intereses, ¿no? ¿Ya? Hay algunos, por eso, sectores dentro de la iglesia que, por ejemplo, cuestionan eso, ¿no? Que la iglesia se haya elitizado, no se haya apartado del pueblo, ¿no? Y se use para algunos intereses, ¿no es cierto? Bueno, esto ocurrió en el periodo feudal, pues justamente. Los señores feudales van a utilizar justamente el cristianismo para su conveniencia, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver. La filosofía medieval tiene entonces un tema central, ¿ya? Si hablamos de la filosofía propiamente dicha, ¿ya? Es el problema de las dos verdades, ¿ya? ¿A qué se refiere con dos verdades? A ver, la verdad de fe y la verdad de razón, ¿ya? La verdad de fe es aquella que se alcanza mediante la religión, ¿ya? Esas son verdades de fe, ¿ya? Verdades que tú sientes en tu alma, etcétera, es fe, pues, ¿no? Y las otras son las verdades de la razón, ¿no? Estas son alcanzadas a través del razonamiento, ¿ya? Pues se llama razón, verdades de razón. Es decir, a través de la ciencia y la filosofía, ¿ya? Entonces, en este periodo se van a preguntar al respecto, ¿qué relación hay entre ambas? Aunque la mayoría, te vuelvo a repetir, va a mezclar las cosas, ¿no? ¿Ya? Va a meter la religión en la filosofía, ¿no? El cristianismo en la filosofía, ¿no? Pero aún así, algunos se van a preguntar si hay relación entre ellas, ¿no? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, ¿no?
¿De acuerdo? Algunos filósofos se van a preguntar. ¿Ya? Ahí está, pues ahí radica la diferencia, ¿ves? Entre un filósofo, así sea filósofo medieval, ¿no? Y un religioso simplemente, ¿no? ¿Ya? El religioso se basa solamente en la fe. En cambio, el filósofo, en este caso medieval, usa la razón, ¿no? Independientemente de la fe que tiene, ¿no? También va a usar la razón. ¿De acuerdo? Listo. Bien, entonces te había dicho que la filosofía medieval la vamos a estudiar en dos momentos, ¿no? La patrística y la escolástica, ¿ya? Patrística, jovencitos, viene de patris, eso es padre, ¿ya? Entonces la patrística es la época de los padres, patris padre, de los padres de la iglesia, ¿ya? ¿A quién se les llama padres de la iglesia? A los intelectuales cristianos que vivieron durante los primeros siglos del cristianismo. Primeros siglos del cristianismo, o sea, muere Cristo, ¿ya? Siglo I, ahí comienza la patrística, ¿ya? Desde ahí, desde el siglo I después de Cristo, ¿de acuerdo? Desde ahí, ¿no? ¿Y sabes por qué se le llama padres de la iglesia? Porque, a ver, te comento, ¿ya? El cristianismo es una religión, ¿ya? De los hebreos, ¿no es cierto? De los judíos, ¿ya? Pero la verdad tenía un montón de vacíos, errores, contradicciones, respuestas que no podía responder. Y ellos simplemente decían, pues es un tema de fe, nada más se acabó, ¿no? Si quieres, crees, y si no, bueno, duda, pues, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esto de que de Adán y Eva provenimos todos, y cómo explicas, pues, las diferencias raciales, ¿no? O sea, ¿y dónde viene el afrodescendiente, el asiático, el andino? O sea, ¿no? O eso de que, este, Abraham había vivido como 600 años, ¿no? Y ahí, ¿cómo se llama este otro? Había otro hombre que había vivido como 800 años, 1000 años, esas historias, ¿no? Fantásticas, ¿no? O sea, había gente que no, que, que cuestionaba esas cosas, ¿ya? Más todavía, a ver, cuando tú pretendes expandir esta religión, ¿no? Porque vamos a ver, bueno, la gente que crece en un hogar cristiano, bueno, por tradición, repite nomás lo que le dicen sus padres, ¿no? Esto es así, pero ¿por qué? Porque es así, siempre ha sido así. Ah, listo, ya se acabó. Pero cuando tú quieres expandir, quieres imponerle tus creencias a otros pueblos, entonces tú tienes que usar la razón y tienes que tratar de cubrir esos vacíos, esas contradicciones que hay, ¿no es cierto? Ya, justamente los filósofos van, ya, estos de la patrística, ya, los padres de la iglesia, los primeros filósofos van a tratar de, recuerdo, responder a esas preguntas, ¿ya? Tratar de cubrir esos vacíos, tratar de llenar esos vacíos, ¿ya? Y darle más solidez al cristianismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este, entonces, características de la patrística, a ver, tienen por objetivo fundamentar y defender argumentativamente la doctrina cristiana, ¿ves? O sea, cuando hablamos de argumentativamente es usando la razón. Eso van a hacer estos padres, ¿ya? Van a ordenar, ¿ya? Porque incluso te cuento que antes de ellos había contradicciones, por ejemplo, respecto a si María Magdalena también era un apóstol o no. No, pero es mujer, ¿cómo va a ser? ¿Y qué tiene de malo? Además que era, se sospechaba que era una mujer, ¿no? Que se dedicaba a la prostitución, bueno, y etcétera. Entonces, unos creían de una manera, otros de otra, ¿ya? En este periodo de la patrística se va a tratar de unificar y llegar a acuerdos, ¿no? A los cuales finalmente se llega en el concilio de Nicea, ¿no es cierto? Claro. La Biblia como la conocemos ahora, ahí se acuerda, ¿ya? Entonces no es que se toman todos los libros o todo lo que se había escrito, había muchas cosas que por contradictorias se van a ir quitando, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tú puedes ver, por ejemplo, no sé si has notado tú una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento y Dios dice que es un Dios celoso, es un Dios que participa en las guerras, manda diluvios, le manda las plagas de Egipto, o sea, es un Dios que mata, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, en el Nuevo Testamento es como si hablaran de otro Dios, ¿no? Es un Dios, ¿no? Infinitamente bondadoso, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Es que esas cosas las han ido así, como te digo, arreglando, ¿no? Si cabe el término, ¿ya? Muy bien. Entonces, la patrística, la época de los padres de iglesia. Características, te estoy señalando la más importante, ¿no? El objetivo de ellos era fundamentar y defender argumentativamente la doctrina cristiana, o sea, la religión, ¿ya? Pero cuando dicen argumentativamente es usando la razón.
Los padres de la iglesia o filósofos de esta época van a recibir una influencia ideológica de Platón. ¿Te acuerdas del idealismo de Platón? Para Platón, el espíritu, la idea, existe independiente de la materia, ¿no es cierto? En el mundo de las ideas, ¿ya? Y entre estas ideas hay jerarquías, donde el bien es la idea suprema, ¿no es cierto? Ya. Eso también lo van a tomar los representantes de la patrística y van a decir que al final ese bien supremo del cual habla Platón, ese es Dios, pues, ¿ya? Que es espíritu, es idea, no es materia. Es independiente de la materia. ¿Ya? También de Platón van a tomar esto del alma inmortal, ¿no? Que tu cuerpo es mortal, pero tu alma es inmortal, ¿ya? Entonces reciben bastante influencia del pensamiento de Platón, ¿ya? No es que Platón viviera en esta época, no, no, sino que ellos se informan, leen lo que Platón había escrito y lo toman en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces lo que tú conoces ahora como cristianismo mira, es una mezcla de varias cosas, ¿ah? De platonismo, estoicismo y varias cosas, ¿ah? ¿Por qué crees tú? A ver, entre el cristianismo, ¿no? Y el judaísmo hay diferencias, ¿no? O sea, se supone que el pueblo elegido es Israel, ¿no? Los judíos, los israelíes, se supone que Jesús nació allá, y ellos piensan de manera diferente. Por ejemplo, para ellos todavía el Salvador no ha venido, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo voy a dejar eso. Lo que pasa es que, como te digo, el cristianismo, como lo conocemos ahora, se ha tratado de ordenar, pues, para que no se expresen contradicciones, no haya vacíos, ¿no? Y eso justamente es lo que han hecho estos padres de la iglesia, ¿ya? Representantes de la patrística, que son los que están ahí abajo, ¿no? Griegos y latinos, ¿no? Así los dividen por el idioma en el cual escribieron. Pues los que escribieron en griego son Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Juan Crisóstomo, Gregorio Magno y Juan Damasceno, ¿no? Ellos escribieron en griego. En latín escribieron Clemente Romano, Tertuliano, Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona, que es el más importante de este periodo. ¿Ya? Muy bien. Hecha la introducción, entonces, vamos a ver a los representantes de la patrística. ¿Ya? A ver. Muy bien. Justino en primer lugar. ¿Ya? Mira, sobre el problema de las dos verdades, ¿no? Fe y razón, para Justino es lo mismo, porque para Justino el cristianismo es una filosofía. Mira, y no una filosofía, sino la filosofía. Por eso dice, el cristianismo es la verdadera filosofía. Eso pensaba Justino, ¿no? ¿Y tú qué piensas? A ver, ¿el cristianismo es una religión o una filosofía? Justino pensaba que el cristianismo era la verdadera y única filosofía. ¿Ya? Él va a tratar de conciliar, por eso, la fe reveladora y los conocimientos filosóficos racionales. Por ejemplo, las ideas de Platón, por ejemplo. ¿Ya? Para él la filosofía era el don más preciado que Dios le ha hecho a los hombres. Por tanto, no podía haber contradicción entre filosofía y religión. ¿Ya? Repito, ¿quién le ha dado al hombre ese don de la razón? Dios. Pues entonces Dios no le va a dar un don para que deje de creer en él, no, al contrario, Dios tiene que haberle dado un don para que él mantenga su fe en Dios, ¿no es cierto? Por tanto, razón y fe no pueden contradecirse. Por tanto, el cristianismo es la única y verdadera filosofía. Así pensaba Justino. ¿Ya? Muy bien. Orígenes. Orígenes decía que la Biblia había que interpretarse de manera alegórica. ¿Ve? Mira, si tú ves, están argumentando, es que hay ataques ahí, ¿no es cierto? Hay cuestionamientos, ¿no? Entonces ellos comienzan a defender. Por ejemplo, esto de que la Biblia debe de interpretarse de manera alegórica, ¿qué se refiere? ¿Ya? A que no interpretes las cosas literalmente, pues, ¿ya? Lo que te decía hace un rato, por ejemplo, ¿no? Cuando iba a dar yo mi primera comunión, me acuerdo que al sacerdote le preguntaba, ¿no? Pero padre, no entiendo, si todos venimos de Adán y Eva, o sea, ¿cómo explica las diferencias raciales? Le preguntaba yo, ¿no? Los afrodescendientes, asiáticos, ¿no? Entonces él me decía esa palabra justo esa aclaración, igual que Orígenes me decía, no, no, pues hijo, es que no lo tomes de manera literal, tómalo de manera alegórica. Yo no le entendía, ¿qué es alegórico? Y tenía 11 años, pues no entendía. Entonces me lo dijo de otra manera, ¿no? Esto de Adán y Eva es una leyenda, ¿ya? Una leyenda nomás. Que no es verdad, o sea, es una leyenda para explicar que Dios ha creado a los hombres, pero no solamente a Adán y Eva, Dios ha creado a todos los hombres. Y cómo al mismo tiempo, yo quería preguntar más cosas ya, ¿no? Pero hasta ahí nada más me dijo, por ahora es hasta ahí, ¿ya? Entiende esto de manera alegórica, no literal, ¿ya?
¿De acuerdo? Así tienes que entender las cosas. ¿Ya? Así me decía. ¿Ya? Igual, respecto a otras cosas más, ¿no? No lo interpretes de manera literal, sino alegórica nomás. ¿Ya? No seas literal, porque si no, no vas a comprenderlas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando habla de Judá y otros personajes, ¿ya? Ocurre que no son personajes. Me acuerdo de Judá, creo que es, ¿no? Que vivió 600 años. Un hombre vivió 600 años. No, no, que se refiere no a un hombre, sino Judá es una tribu. Esa tribu existió por 600 años. Ah, ya, entonces, así, ¿ya? Ahí las cosas. Mira, te tengo una diferencia de los dos anteriores. Tatiana sí iba a separar fe y razón, ¿ya? Él se basa más en la fe. Por eso acá dice, ¿no? Dio una respuesta menos sensata, más fideísta. Fideísta es basado en la fe. Tertuliano da una respuesta más religiosa, ¿no? Porque al contrario de los demás, Tertuliano piensa que la razón no sirve. La razón, al contrario, la razón te lleva a la herejía, la razón te lleva a- al ateísmo, así pensaba Tertuliano, ¿ya? Por eso él más bien dice que le repugna la razón y él más bien cree en lo irracional, ¿ya? Y por eso Tertuliano dice esto, entre comillas, ahí está. Creo que es absurdo, dice Tertuliano, ¿ya? Entonces, para él la razón, insisto, no te permite, no, no, no. Al contrario, tú tienes que creer por fe nada más. La razón, que es absurdo. Por ejemplo, a ver, un milagro, ¿no? Un milagro es algo que se pueda explicar racionalmente. No, pues si se pudiera explicar racionalmente no sería milagro, pues. Si tuviera explicación racional no sería milagro. Al contrario, los milagros son irracionales. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo pretendes explicar, ¿no? A Dios y sus actos con la razón? No, no. Entonces, todo lo contrario dice, ¿ya? Yo creo porque es absurdo, dice, ¿ya? Y considera que la razón es mala, ¿no? La filosofía es mala, te va a llevar a la herejía, a la, al ateísmo, así pensaba Tertuliano. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre alguno de estos tres representantes de la patrística? ¿Ya? Y sus ideas, quisieran que ahonde un poquito más, ponga más ejemplos. ¿Está todo claro? En todo caso, a ver, me dicen por favor. Todo claro, profesor. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, hago una recapitulación breve y continuamos, ¿ya? A ver, recapitulando entonces, a ver. Ahí me estoy adelantando más bien. Estoy adelantando. Ya. Entonces, a ver, recapitulando. Estamos viendo la filosofía medieval. La filosofía medieval se divide en dos, patrística y escolástica, ¿no es cierto? ¿Ya? Estamos viendo la patrística, llamada así patrística porque aquí están los padres de la iglesia, ¿no? Los que van a dar sustento, van a sentar las bases del cristianismo, ¿no? Van a ordenar ese conjunto de creencias que había, ¿ya? Y dentro de la patrística estamos viendo a Justino, que, que proponía que el cristianismo es una filosofía. Orígenes, que decía que al leer la Biblia hay que hacerlo de manera alegórica, ¿ya? Que la razón no sirve a la fe, pues al contrario, la razón te va a alejar de la fe. Más bien, tú tienes que creer en lo absurdo, en los milagros, por ejemplo, ¿ya? Listo. Y ahora vamos a ver al cuarto representante de la patrística, cuarto y el más importante, ¿ya? Dentro de la patrística, el más destacado es este señor de acá, Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, ¿ya? Repito, dentro de la patrística él es el más destacado, ¿ya? Porque va a ser que es el que más ha escrito, el que más ha hablado, ¿ya? Agustín de Hipona escribió La ciudad de Dios, es un libro de él. Otro libro de Agustín de Hipona es Contra los maniqueos. Y finalmente escribió Confesiones, ¿ya? Esas son las obras de Agustín de Hipona. Tú vas a ver ahora
que muchas de las cosas que propuso Agustín de Hipona son cosas que ahora tú das por hecho. Muchas de las cosas que tú repites, ¿ya? Por ejemplo, porque Agustín de Hipona lo ha dicho. Por ejemplo, si yo te pregunto de dónde viene el conocimiento, ¿ya? Bueno, aunque ahora menos, ¿no? Antes la gente decía, el conocimiento viene de mi alma. ¿Y por qué está en tu alma? Porque ahí lo ha puesto Dios, ¿ya? Esa es la teoría de la iluminación, por ejemplo, ¿ya? Es de Agustín de Hipona, ¿ya? Poco a poco ya estamos en el siglo XXI, pues y ya entendemos que la razón o el conocimiento, el pensamiento, no está en el alma, ¿no? Sino que tiene una base material que es el cerebro. Entendemos que es producto de la práctica social ahora, pero antes ya estas ideas eran las más difundidas. Yo, por ejemplo, he crecido con esta idea. Ya a mí me enseñaron eso desde niño, esta teoría de la iluminación. ¿Ya? ¿En qué consiste la teoría de la iluminación? Dice que Dios ilumina el alma humana. ¿Cómo lo ilumina? Con sus verdades. ¿Y cuáles son las verdades? Que Dios existe, que envió a su único Hijo Jesucristo a salvarnos, etcétera, ¿ya? Entonces Dios ilumina nuestra alma con esas verdades, ¿ya? Por eso es que tenemos fe, ¿ya? Porque esas verdades las ha puesto Dios en nuestra alma, de ahí viene la fe, ¿ya? Pero además el hombre tiene razón, tiene capacidad racional, tiene capacidad para pensar, muy bien. ¿Y cuál debe ser el papel de la razón? ¿Ya? Defender esta fe que está en nuestra alma, ya que la sentimos en el alma, hay que defenderla de los ataques de los herejes y ateos. ¿De acuerdo? Es el, ¿ya? Entonces la razón por eso no puede oponerse a la fe. La razón sirve a defender la fe que Dios ha puesto en tu alma. Esa es la teoría de la iluminación. ¿Ya? Por eso dice, mira, ahí al comienzo, nomás entre comillas, dice Agustín de Hipona, creer para entender. ¿Ya? Entonces, para entender, tú tienes que partir de la fe. La fe es primero. Tienes que creer primero. Si tú no crees, hay muchas cosas que no vas a poder comprender. ¿Ya? ¿Ves? Esa es la idea de Agustín de Hipona y es muy difundida hasta la fecha, si no quieres. ¿Ya? Otra contra los escépticos. Bueno, esto sí de repente es nuevo para ti, ¿no? Acuérdate que los escépticos, a ver, Pirrón de Elis, por ejemplo, escépticos proponían que el hombre no puede alcanzar conocimientos, ¿ya? El hombre es muy limitado para conocer cosas. El hombre se queda en la duda nomás, porque cuando cree que ya está a punto de conocer algo, se da cuenta que eso es muy complejo y no encuentra respuestas. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Pero Agustín de Hipona dice, pero el escepticismo así total no es posible, ¿ya? No es posible. O sea, no es posible la duda así total, no es posible. Porque incluso cuando dudas, ya tienes una certeza ya, la certeza de que dudas. A ver, mira lo que te dice Agustín de Hipona, ¿ya? Supongamos que dudo de todo, ¿ya? No estoy seguro de nada. Eso dice el escepticismo, ¿no es cierto? Dudo de todo, no estoy seguro de nada. Ese es el escepticismo. Ya, pero cuidado, ¿eh? Porque ahí hay una certeza. ¿Así cuál? A ver, dudo de todo, ¿no es cierto? Listo, ya. Pero la duda, ¿existe sola? No. Esa duda pertenece a alguien, ¿sí o no? Claro. A mí, claro. Entonces, si existe la duda, existo yo, que soy el poseedor de esa duda, ¿sí o no? Claro. Ah. Entonces, aún dudando de todo, yo tengo la certeza, la seguridad de que existo. Porque repito, esa duda no puede existir sola. Esa duda le pertenece a alguien. Por eso dice Agustín de Hipona, si dudo, entonces existo. ¿Ya? Porque repito, la duda es la prueba de mi existencia. ¿Ya? Porque la duda no existe sola, esa duda es de alguien. Si existe la duda, también existo yo. ¿Ya? Esa es su tesis contra los escépticos que plantea Agustín de Hipona. Entonces no existe la duda absoluta. ¿Ya? No existe la duda absoluta, porque incluso dudando de todo, vas a llegar a una certeza. ¿Y cuál es esa? La de tu propia existencia. ¿Ya? Luego, esto anótalo por favor, esto viene en el temático, te voy a preguntar de esto, a ver, anótame, te estoy dando claves, ¿no? Y aún así algunos no van a contestar, por distraídos, pues por eso le digo, prendan la camarita, chicos, ¿ya? A ver, anoten, ¿ah? Esto de Dios crea el mundo de la nada, junto con el tiempo, se llama creación ex nihilo, así, creación ex nihilo, a ver, ex nihilo, es más, lo deletreo, ex nihilo, E-X-N-I, ahí viene la H intermedia, H-I-L-I-O, ¿ya? Ex nihilo, con H intermedia, nihilio, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué es la creación ex nihilo? Dice que Dios crea todo de la nada. Dios crea todo, y cuando decimos todo es todo, el espacio y el tiempo, ¿eh? ¿De acuerdo? Eso se llama creación ex nihilo. Mira, porque es diferente, ¿ah?
Por ejemplo, en otras religiones o en la mitología griega, por ejemplo, Zeus, cuando Zeus aparece ya existía el espacio, ¿sí o no? Y existía también el tiempo, ¿ya? Es que este concepto de creación es del cristianismo. Creación entendido como hacer aparecer algo de la nada. En cambio, para los griegos no existía la nada, existía el ser, o sea, siempre había algo. Pero vuelvo a repetir, ahí tienes, cuando Zeus aparece, ya existía el tiempo, que era su padre Cronos, ¿no? Y antes que su padre, el caos, ¿no? O sea, siempre ha habido algo, la nada es imposible, ¿no? En cambio, para el cristianismo era la nada, ¿ya? Eso se llama creación ex nihilo, y de la nada Dios ha creado todo, el espacio y el tiempo. Lo que pasa es que le preguntan a Agustín de Hipona, oye, ya, Dios creó el mundo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y antes de crear el mundo, ¿qué hacía Dios? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué estaba haciendo? O sea, ¿por qué se le ocurrió ahora crear el mundo? ¿Por qué antes no? ¿Qué hacía antes? Entonces Agustín de Hipona responde, tu pregunta es absurda, dice. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea el mundo, allí también crea el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no existía el tiempo. Y si no existía el tiempo, no había un antes. ¿Ya? Eso es creación ex nihilo, ¿ya? Que Dios crea todo, todo, el espacio y el tiempo. ¿Ya? De la nada, desde la nada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Luego viene contra los maniqueos. Contra los maniqueos simplemente, Agustín de Hipona señala que existe una jerarquía de los seres. ¿Ya? Está bien, el hombre es superior a los animales, pero los ángeles son superiores a los hombres. Y Dios es el ser supremo. Pues, ¿ya? Eso dice Agustín de Hipona, que es algo que también mucha gente repite en la actualidad. Ya. Acá viene una cosa muy importante. ¿Eh? Mira lo que dice Agustín de Hipona también. Esto es muy, muy importante. Agustín de Hipona dice que el supremo mal no existe. Atención, ¿ah? El supremo mal no existe. ¿Y el supremo bien, profesor? Sí, el supremo bien, sí, pues el supremo bien es Dios. ¿Qué? ¿Pero el diablo, profesor? No, el diablo no es el supremo mal, porque no existe el supremo mal. Supremo bien, el ser supremo, ese es Dios. Listo. Pero no hay un mal que le haga rivalidad, que esté al mismo nivel. No, no, no. Entonces, ¿qué es el mal? El mal simplemente es la ausencia del bien, dice Agustín de Hipona. ¿Ya? Repito, el mal simplemente es la ausencia del bien. Así como la oscuridad simplemente es la ausencia de la luz. Ya, igual, el mal es la ausencia del bien o alejamiento del bien, nada más. Pero no hay un mal supremo. ¿Ya? No es que Dios es el bien supremo y el mal supremo, que es Lucifer, están al mismo nivel y luchan bien y mal. No, no, no es así, no es así. ¿Ya? El bien es superior, supremo. ¿Ya? El mal es solamente el alejarse del bien o la ausencia del bien. ¿Ya? Y ligado a eso también te explica por qué ocurre el pecado entonces. ¿Ya? Entonces, el pecado no ocurre porque el diablo se mete en ti, porque tú no eres un títere. ¿Ya? Según Agustín Hipona, el hombre tiene libertad. Eso le llama libre albedrío. ¿Ya? O sea, el hombre tiene libertad para elegir. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no es que el diablo se mete dentro de ti y te maneja como un títere. No, porque el humano no es un títere. El humano tiene libertad. El humano elige. Y justamente esa libertad es la que le lleva al pecado. Pues, porque el hombre puede elegir entonces alejarse o acercarse a Dios. ¿Cuándo surge el pecado? Cuando el hombre se aleja de Dios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces Agustín de Hipona no te va a creer pues en exorcismos, que el diablo se metió en ti, porque repito, el humano no es un títere, ya que alguien, pues, no sé, pues, alguien mete la mano o mueve tus hilos, no, 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 no eres un Muppet, no. El humano es libre. Y el pecado es porque, producto de esa libertad que tiene. Ya, vamos, porque los animales no pecan. ¿Eh? Un animal, ¿por qué no peca? Porque el animal no actúa libremente, pues él actúa por instinto, ¿no? Entonces a él sí no puedes decirle nada, ¿no? Porque actúa por instinto, ¿no? Pero en cambio el hombre es libre. Cuando se dice que el hombre ha sido creado de imagen y semejanza de Dios, a eso se refiere, a la libertad, no se refiere a otra cosa, ¿no? Porque el cuerpo, ¿no? Pues Dios no tiene cuerpo, ¿no? La imagen y semejanza es que, igual que Dios, el hombre también es libre, ¿ya? Toma sus decisiones. Entonces elige acercarse o alejarse a Dios, ¿ya? Entonces cuidado, si por ahí te preguntan, según Agustín de Hipona,
¿Por qué surge el pecado? ¿Ya? No te olvides, ¿ya? El pecado surge de la libertad que tiene el alma humana. O si tú quieres, libre albedrío también le llama. Libre albedrío es eso, pues, ¿ya? Que el humano puede elegir, ¿ya? Entre acercarse o alejarse de Dios, entre el bien y el mal. Ya. Otra cosa muy importante en la filosofía de Agustín de Hipona es la teoría del providencialismo, chicos, ¿ya? Providencialismo. ¿Qué es el providencialismo? ¿Ya? Esta teoría señala que Dios tiene un plan para los humanos, ¿ya? Esto no está así en la Biblia directamente. Esto lo sostiene Agustín de Hipona, lo deduce, ¿no? ¿De acuerdo? Que Dios tiene un plan, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Porque tienes que entender que en otras religiones o en otras formas espirituales de creer, ¿ya? No es así, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Esto pasa en el cristianismo, ¿ya? Donde Dios tiene un plan para todos nosotros, ¿no? ¿Ya? O sea, ya Dios tenía un plan desde el comienzo, ¿ya? Dios sabía que el hombre iba a pecar, por eso Dios ya sabía que tenía que mandar a su hijo, todo eso ya estaba ya previsto, presupuestado, ya estaba ya, ¿no? Eso es provincialismo, ya estaba planificado ya. Dios ya sabía ya que el hombre iba a pecar mucho y que tenía necesariamente que mandar a su hijo para redimirnos, ¿no? Sabe también que vamos a volver a equivocarnos muchos, ¿no? Y por eso Jesús va a venir por segunda vez para juzgar a vivos y muertos, ¿no? Todo está planificado ya. Nuestra marcha al apocalipsis es inexorable, ¿ya? Ese es el provincialismo, ¿ya? Desde un comienzo, desde que Dios creó al hombre, ya estaba todo fríamente calculado, planificado. Ya, ese es provincialismo. Ahora es importante porque es un rasgo del cristianismo. Te vuelvo a repetir, en otras religiones no es así, ¿ya? De acuerdo, en otras religiones el hombre hace lo que quiere. O sea, por ejemplo, para Epicuro, Epicuro dice así, mira, Epicuro decía así, no le tengas miedo a los dioses, porque para los dioses tú eres insignificante, no le interesa el si vives, mueres, eres profesional o no, no, no. Ellos no se meten en tu vida, están abocados a cosas más grandes, ¿ya? En cambio, muchos cristianos sí creen pues que Dios tiene un plan para nosotros. Entonces, Dios ha querido que tengas este enamorado, Dios ha querido que te enfermes, Dios ha querido que te salves, ¿no? O sea, ¿no? Aunque también Agustín de Hipona no llega a ese extremo, Agustín de Hipona tampoco llega a ese extremo, ¿no? Agustín de Hipona dice, sí, hay un plan para la humanidad, ¿ya? Pero individualmente cada uno decide por sí mismo, eso sí. Por eso tenemos otra vez libre albedrío, libertad, eso es muy importante, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre lo que dice Agustín de Hipona? Ya con eso terminamos con la patrística. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Nadie? Ahí están, ¿no? A ver, vamos a revisar estos muchachos. ¿Qué estarán haciendo? A ver, vamos a ver. A ver, Laura, Marco, dime presente. A ver, para saber que estás ahí, atento. Presente, profesor. Muy bien, hijo, ya está. Ya. 20 tienes. Muy bien, hijito. Ahí estás. Tenía que comprobar, ¿ya? Es mi trabajo, chicos, es mi trabajo. A ver, una más, por si acaso, ¿ya? A ver, Gualpatuero, Sara, presente, a ver. Presente, Muy presente. bien. Muy bien, están atentos, los felicito. Muy bien, muchachos. Listo. Bueno, entonces, si no hay dudas, continuamos, ¿ya? Continuamos. ¿Qué les parece todo esto? A ver, todo esto tiene aplicación. La filosofía no la tomen como algo aburrido. Esto tiene aplicación en la vida práctica, ¿no? A ver, por ejemplo, esto del providencialismo, ¿ves? Y como algunos lo exageran, ¿ya? Te cuento un par de cosas, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes la canción Dalaskis, El último beso? Hay una versión también en español. ¿La han escuchado? Esa que dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. ¿Han escuchado eso? ¿Esa canción? Ya, así dice el coro, ¿no? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor, dice, ¿no es cierto? Ya. Pero mira, escucha la letra. Al comienzo la letra dice así, mira, iba más de 100, o sea, iba más de 100 kilómetros por hora, el tipo estaba volando, oscurecía y no podía ver.
está oscureciendo, no puedes ver bien y vas a más de 100 kilómetros por hora. Dice, pasamos un letrero de desviación, o sea, no vieron el letrero de desviación, ¿ya? Y fue ya tarde, ¿no? Y el carro al barranco fue a dar, o sea, se desbarrancó, se estrelló, ¿ya? Y luego él canta, ¿por qué se fue? Porque el Señor me la quitó. Total, ¿qué tiene que ver el Señor? El Señor no te ha quitado nada. Si tú ibas a más de 100 kilómetros por hora, es tu responsabilidad. Tú tenías, nadie te obligaba, tú eres libre, ¿no es cierto? Pero no, porque el Señor me la quitó. ¿Se dan cuenta? O sea, entonces algunos entienden mal esto del providencialismo, ¿no? O sea, como que el hombre no tiene la libertad, pues, ¿no? Y Dios decide quién vive y quién muere, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? O igual alguien se muere, pues, porque se descuidó, no se abrigó, no se alimentó bien, qué sé yo, ¿no? Eh, pero decimos Dios se lo ha llevado, ¿no? Como si Dios fuera, pues, un sicario que anda matando gente, ¿no? ¿No es cierto? Si yo fuera cristiano, yo me molestaría con esa gente que habla así, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Así es, muchacho. Entonces hay que entender bien esto del providencialismo. Sí, hay un plan, pero para toda la humanidad. Pero individualmente, cada uno decide qué hace con su vida, porque el hombre tiene libre albedrío. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo, muchachos, continuemos a ver. Porque incluso hasta con los enamorados, ¿no? Una chica, por ejemplo, termina con un chico y sus amigas la clásica. ¿Qué le dicen sus amigas? Ay, amiga, las cosas pasan por algo, le dicen así. ¿Y qué cosa quieren decir con eso? Era que las cosas pasan por algo, ¿no? Algo así como que Dios ha querido que termines con este porque vas a encontrar un hombre mejor, ¿no? Bueno, chicos y chicas, les tengo noticias, eso no es verdad. Si sigues actuando equivocadamente, vas a seguir tropezando, vas a seguir cometiendo errores, pues. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, a esta edad tan temprana, encontrar un enamorado es casi, casi construir una herida. Sí, te sirve de repente como experiencia, pero es muy probable que terminen, porque la edad que ustedes tienen todavía no saben amar, todavía están muy jóvenes, son muy inestables emocionalmente. Entonces, lo más probable es que terminen, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, peor todavía, pues, si te andas fijando más en el físico, ¿no? ¿De acuerdo? Peor todavía. ¿Ya? Eso está condenado al fracaso, pues. ¿Ya? Bueno, ahí lo voy a dejar mejor, para que reflexione, nada más decía eso, ¿ya? Entonces, a ver, acabamos de terminar con la patrística. La patrística es un momento de la filosofía medieval, ¿ya? Estamos hablando del siglo I hasta el siglo VII, y bueno, es la de los padres o fundadores, ¿no? Del cristianismo, en el sentido no religioso, sino de darle una coherencia, pues, porque hasta antes de eso, el cristianismo era un poco así, ya, desordenado, ¿no? ¿Ya? Entonces le van a dar orden quiénes, Justino, Orígenes, Tertuliano y sobre todo Agustín de Hipona, ¿no? Que va a responder preguntas fundamentales y cuestionamientos que le hacían al cristianismo, ¿ya? Luego tenemos ya el periodo escolástica, ¿ya? Entonces ya el cristianismo ya se impuso no solamente en Roma, sino en todo Occidente, ¿no es cierto? Entonces tiene mucho poder la iglesia. ¿Y sabes qué hace la iglesia con ese poder? Funda escuelas y universidades. ¿Ya? En esa época no se hacía la diferenciación, escuela nomás se le llamaba, ¿ya? De ahí viene la palabra escolástica. Escolástica viene de escuola, es el latín, escuola es escuela, pues, ¿ya? Entonces la escolástica, a partir del siglo 8, 9 más o menos, ¿ya? La iglesia comienza a fundar escuelas y universidades. ¿Para qué? Para defender la fe, ¿ya? Son centros de estudio para formar a la gente en el cristianismo, ¿ya? Esa es la escolástica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, les cuento, San Marcos fue creada así. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 465 años más incluso, ¿ya? Y fue creada en la época de la colonia. ¿Por qué? Por la iglesia, pues. ¿Y qué cosas se enseñaban en esa época? ¿Materialismo dialéctico acaso? No. Se enseñaba teología, oratoria, o sea, preparaban, ¿ya? A no solamente sacerdotes, sino también a sus cuadros, ¿no? A sus filósofos, ¿sí? Para que defiendan qué cosa, el cristianismo, pues. Claro, claro. ¿De acuerdo? Igual, no solamente aquí en el Perú, en otros lugares también. En Europa, de hecho, hay escuelas o universidades mucho más antiguas, ¿no? Pero el fin era el mismo, ¿ya? Centros de estudios, ¿ya? Para fortalecer la fe, para usar la razón y en defensa del cristianismo,
¿ya? ¿De acuerdo? Ahí está, mira. Escolástica, entonces, época de la doctrina generada en las escuelas y universidades durante el auge del modo de producción feudal en Europa. ¿De acuerdo? Características de la escolástica. A ver. Tiene por objetivo justificar al feudalismo como sistema instaurado por Dios, ¿no? El mundo que vivimos actualmente es así porque Dios así lo quiere, decía, ¿no? ¿Qué más? La escolástica recibe una fuerte influencia de la doctrina aristotélica, ¿ya? O sea, estos filósofos van a, o estos, no, claro, estos estudiantes de la escuela, ¿ya? Van a estudiar, van a investigar, ¿ya? Van a leer a filósofos y, por ejemplo, van a valorar bastante a Aristóteles, ¿ya? Por eso, mientras que en la patrística la influencia recibida provenía de Platón, en la escolástica, ¿ya? La influencia de la doctrina de Aristóteles es la que predomina, ¿ya? Por eso va a haber un desarrollo de la ciencia, de la lógica, ¿no? Porque justamente Aristóteles es el padre de la lógica, pues, antigua, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? También va a haber en este periodo un debate respecto a la existencia o no de los universales. Eso te explico luego. ¿Qué son los universales? Te explico luego. ¿Ya? Muy bien. Entonces empecemos con los representantes de la escolástica. ¿Ya? Estos salieron de las escuelas entonces, ¿ya? De formación teológica o de formación cristiana, ¿ya? Tenemos en primer lugar a Anselmo de Aosta, también conocido como Anselmo de Canterbury, o también conocido como San Anselmo, así también lo conoce, ¿ya? Bien, a él le debemos la prueba ontológica para demostrar la existencia de Dios, ¿ya? Acá te puedes ver la diferencia, ¿ves? Entre un filósofo y un sacerdote. Un sacerdote, yo creo en Dios por fe, listo, se acabó. En cambio, un filósofo, ya, que a la vez también puede ser sacerdote, pero mira, acá está primando su parte filosófica, ¿no? Él dice, no, yo voy a usar la razón para probar que Dios existe. Y no solamente para mí, sino también para que los demás también crean en Dios, ¿ya? Eso es un filósofo, pues, ¿ya? Usa la razón. Y mira lo que te dice, la razón, la lógica. Mira la lógica que usa Anselmo. Te dice así, a ver, Dios es lo más grande que se pueda pensar, ¿sí o no? Es lo más grande que se puede existir. O dime, ¿existe algo más grande que Dios? No, no existe nada más grande que Dios. ¿Ya? Ahora bien, entonces Dios es más grande que tu pensamiento, ¿sí o no? O tu pensamiento es más grande que Dios. No, pues, profe, Dios es más grande que mi pensamiento. Listo. Entonces Dios no está en tu pensamiento nada más, porque siendo más grande, no puede ser, no cabe dentro de tu pensamiento, ¿sí o no? Claro, porque es más grande que tu pensamiento. No cabe. Muy bien. Ahora, si Dios no cabe en tu pensamiento, está fuera de tu pensamiento, quiere decir que está en la realidad. Y si está en la realidad, quiere decir que existe. Por tanto, Dios existe. Esa es la prueba ontológica que propone San Anselmo, la prueba ontológica para probar la existencia de Dios. En resumen, Dios es tan grande que no cabe en tu mente, está fuera de tu mente. Y lo que está fuera de la mente es todo lo que existe, pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque está en la realidad. Luego tenemos a Avicena. Avicena es árabe, ¿ya? Pero adopta, ¿ya? La filosofía cristiana, ¿ya? Sobre todo porque él admiraba a Aristóteles, ¿ya? ¿Qué cosa propone Avicena? Dice, Dios es la primera entidad necesaria, existente por sí misma, ¿ya? Esto es muy básico, importante, ¿ya? O sea, ¿qué es eso de que Dios es la primera entidad necesaria, existente por sí misma? O sea, necesario quiere decir que existe por sí solo. Nadie ha creado a Dios, a eso se refiere. Todas las cosas, en cambio, todo el resto es contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Que todas las cosas que existen contingente quiere decir que fueron creadas por alguien. O sea, porque en algún momento no existía ese contingente. Luego fueron creadas por alguien. En cambio, Dios no es contingente, Dios es necesario, porque existió por sí mismo y siempre, nadie lo ha creado. ¿Ya? Eso dice Avicena. Averroes también es árabe, ¿ya? Pero también adopta el cristianismo. Y él dice que el mundo es eterno, ¿de acuerdo? Pero el alma de cada ser humano es mortal. Eso también lo toma de Aristóteles. Aristóteles decía eso. Muere tu alma, perdón, muere tu cuerpo, muere tu alma. No existe alma inmortal. Platón, en cambio, sí creía que existía el alma inmortal, pero Aristóteles no. Aristóteles muere tu cuerpo, muere tu alma. ¿De acuerdo? Y eso lo va a recoger Averroes. ¿Ya? A ver, acuérdense, ¿no?
Porque Aristóteles te preguntaba, ¿puede existir sonrisa sin boca? No, ¿no? ¿Vista sin ojo? Tampoco. ¿Alma sin cuerpo? Tampoco. De tal manera que muere tu cuerpo, tu alma también. Hasta ahí nomás llega. ¿Ya? Entonces, eso toma de Aristóteles Averroes y es lo que difunde. ¿Ya? Luego tenemos a Siller de Brabante. ¿Ya? Sobre el tema o la relación entre fe y razón, él dice que son totalmente incompatibles. Atención, ¿ah? Siller de Brabante dice que la fe y la razón son incompatibles. ¿Por qué? Porque la razón sirve para comprender la eternidad del universo, pero no para demostrar la existencia de Dios. ¿Ya? Eso de creer en Dios es un acto de fe, no de razón. ¿Ya? Así pensaba Siller de Brabante. Listo. ¿Alguna pregunta sobre los representantes de la escolástica hasta aquí? A ver. ¿No hay preguntas? Ya, entonces continuamos, ¿ah? Muy bien. Tomás de Aquino, también está dentro de la escolástica, Tomás de Aquino, ¿eh? Y es más, Tomás de Aquino es el más grande representante de la escolástica. De todos es el que más destaca, ¿eh? ¿Ya? Porque mira la cantidad de ideas que él va a proponer, ahorita vas a ver, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Tomás de Aquino es conocido como Santo Tomás, ¿ya? Y a ver, anota esto porque también hay una pregunta en la domiciliaria sobre esto, ¿eh? Y también se le conoce a Tomás de Aquino como doctor angélico, así lo conoce, ¿ya? Tienes que entender tu hijo que el doctor, o sea, no es que sea médico, ¿eh? No, no, no. El doctor es un grado académico, ¿eh? ¿De acuerdo? El doctorado es, un doctor es un grado académico, ¿no? No es una profesión el doctor. Por eso cuando alguien dice, quiero ser doctor, estás hablando mal. Doctor, si quieres alcanzar ese grado académico, ¿pero en qué? Pues tú puedes ser doctor en Derecho, doctor en Filosofía, doctor en Física. ¿Ya? ¿Doctor en qué quieres ser? En Medicina. Ah, ya. ¿Ves? Pues es un grado académico. ¿Ya? Por eso, cuando a Tomás de Aquino le llaman doctor, doctor en Filosofía, pues, doctor, el máximo nivel. Y es más, no solamente doctor, doctor angélico, ya es otro level ya. ¿Ya? Para que veas el gran respeto que le tenían a Tomás de Aquino, ¿no? Es el más grande representante de la escolástica, ¿ya? Bueno, al final lo elevan a la categoría de santo, pues él es Santo Tomás. Muy bien. Tomás de Aquino escribió la Suma Teológica, que es su obra más importante, acuérdate, ¿eh? Suma Teológica, y también escribió Suma contra los Gentiles, ¿ya? Veamos a ver las ideas de Tomás de Aquino, a ver, en esos libros. Tomás de Aquino, para comenzar, dice que fe y razón se complementan, ¿ya? Él es un convencido de que la fe y la razón se complementan. Él dice, es verdad que la fe y la razón son vías o medios distintos, ¿no? No son lo mismo, ¿ya? Son vías o medios distintos del conocimiento. Sin embargo, no obstante, ambos pueden tener el mismo objeto de estudio, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea que la razón también puede tener como objeto de estudio a Dios, no solamente la fe, ¿ya? Eso dice Tomás de Aquino. Más aún, dice Tomás de Aquino, que la razón es el preámbulo de la fe, ¿ya? Como la razón es preámbulo de la fe, o sea que la razón ayuda a la fe, ¿ya? La razón te aproxima a la fe. Cuando tú comprendes algo, eso te aproxima a la fe, ¿de acuerdo? Entonces hay una relación entre razón y fe, se complementan, dice Tomás de Aquino, ¿ya? Y sí, pues la razón sirve para probar la existencia de Dios, y justamente es lo que él va a hacer, ¿ya? Te va a proponer 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Es decir, te va a probar que Dios existe usando la razón, ¿ya? Usando la filosofía o razón, ¿ya? Eso es lo que va a hacer Tomás de Aquino, ¿ya? A ver, entonces veamos, a ver, las 5 vías para probar la existencia de Dios, ¿ya? A ver, la primera es la vía del movimiento, ¿ya? Dice Tomás de Aquino, una cosa mueve a otra, y así sucesivamente. Pero esta secuencia no puede ser hacia el infinito, ¿sí o no? Entonces debe haber un primer motor que inicie el movimiento.
Pero a este ya nadie lo mueve, porque es el primero, pues, porque si hay alguien que lo mueve, que está detrás de él, entonces ya no sería el primero. ¿Ya? Por eso le va a llamar a Dios el primer motor, no solamente el primero, sino además inmóvil, porque él nadie lo mueve, porque es el primero. Porque vuelvo a repetir, si alguien lo mueve, quiere decir que hay alguien atrás de él. No, pues no, no. Dios es el primer motor inmóvil. ¿Ya? A ver, para que entiendas mejor esto de esta vía de el movimiento, a ver, imagínate tu hijo una fila de 1000 dominós, ¿ya? En filita, ¿ya? Entonces comienza a caer uno, golpea al otro, otro, así llegas. Ya los 1000 dominós se han movido, se han caído, ¿ya? Entonces tú comienzas a retroceder. El dominó número 1000 se cayó porque el dominó 999 lo tocó, lo empujó. El dominó 999 a su vez se cayó porque el dominó 998 lo tocó. Y así, vas a ver que cada dominó se ha movido porque antes de él había otro. ¿Ya? Pero llegamos al dominó número 1. Y te pregunto, al dominó número 1 ya no hay otro dominó que lo mueva, porque es el número 1, ¿sí o no? Allí está la mano de Dios. ¿Ya? Es el primer motor. ¿Ya? Ahí está la mano de Dios. Pero esa mano de Dios, a ese Dios, ¿quién lo mueve? Nadie, pues, nadie. No puede haber alguien detrás de él, porque si no, ya no sería Dios. Pues. Dios es el primer motor inmóvil. ¿Ya? Luego, de la causalidad eficiente. A ver, quiero que te acuerdes, ¿ah? Aristóteles hablaba de las 4 causas. Quiero que te acuerdes de eso. A ver, yo te puse este ejemplo. Mira, por ejemplo, una silla tiene como causa material la madera de la cual está hecha. La causa formal es la forma, el diseño que tiene esta silla. Y la causa eficiente, atención, ahí está, de la causalidad eficiente, es la fuerza que convirtió esa madera en silla. ¿Y eso quién lo hizo? Esa inteligencia, esa fuerza, esa es la causa eficiente. Ese es el carpintero, pues, ¿ya? En el caso de la silla. Ahora, para el caso del mundo, ¿quién es esa causalidad eficiente? ¿Quién es ese carpintero, ingeniero del mundo? Ese tiene que ser Dios, pues, causalidad eficiente. ¿De acuerdo? Es la primera causa. Listo. Luego viene la vía de la necesidad y contingencia. ¿Ya? Necesidad y contingencia. Ya esto lo explicamos, lo vimos ya con Avicena, ¿no? Avicena ya había tomado esto de Aristóteles. A ver, atención. Como te dije, las cosas contingentes son aquellas que dependen de otras. Las cosas contingentes son aquellas que no han existido siempre. Existen ahora, pero en algún momento no existieron. ¿Ya? Por ejemplo, el árbol que está en el parque de tu barrio, ese es contingente, porque existe ahora, pero en algún momento no existió. No sé, hace 50 años atrás no existía. ¿Sí? ¿Ya? Igual, tu perro, existe ahora, pero hace 10 años atrás no existía. Esos son contingentes, ¿ya? Incluso ese cerro, existe ahora, pero hace, no sé, 4 millones de años no existía. ¿Ya? Todas las cosas son contingentes, ¿ya? Pero eso te lleva a qué? A que si todo es contingente, hubo un momento en que no existía nada, ¿sí o no? Claro, porque todos son contingentes. Pues. Hubo un momento en que ninguna existía, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿de la nada puede surgir algo? Imposible. Pues. Entonces tiene que haber un ser que no sea contingente, sino que sea necesario, o sea, eterno. Y ese es Dios. ¿Ya? Dios es el primer necesario, es necesario. Dios ha existido siempre. ¿Ya? No es contingente, es necesario. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. 4. La vía de los grados de perfección. Esta es más fácil de explicar. Sencillo. Mira, si tú ves a tu alrededor, dice, existen grados de perfección. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que un ave es más perfecto que una planta o un insecto. ¿Ya? Un mamífero es más perfecto que un ave. Un primate como un mono es más perfecto que cualquier mamífero. Pero un humano es más perfecto que cualquier primate. ¿Ya? ¿Y ahí nos quedamos? No. Tiene que haber alguien más perfecto que el hombre. Y ese único, más perfecto, ese ser es Dios. No hay otro. ¿Ya? Por tanto, Dios tiene que existir necesariamente. ¿Ya? Porque si no, la palabra perfección no existiría. Pues. Listo. Luego, del gobierno del mundo
o finalidad. A ver, atención, que ahí también hay una pregunta así parecida en el temático. A ver, atención, ¿ah? La última vía, atención, ¿ah? Del gobierno del mundo, finalidad. Esta tesis sostiene que todas las cosas tienen una finalidad, o sea, todo existe por algo, ¿de acuerdo? Por eso es que vemos que el mundo está ordenado, ¿de acuerdo? Ahora, pero el mundo, el universo no es un ser inteligente, o sea, es decir, no se ordena solo, ¿sí o no? Entonces quiere decir que existe alguien que ordena el mundo. ¿Y quién puede ordenar el mundo? El único es Dios, inteligencia ordenadora, nadie más. ¿Ya? Este argumento es muy usado por los cristianos en la actualidad también, ¿ya? Una vez, por ejemplo, leí en la revista Atalaya, y también en un debate también escuché, ¿no? Mira el argumento que dan, ¿ah? Te dicen así, mira, observa tu átomo. El átomo tiene un núcleo y tiene electrones girando a su alrededor, ¿de acuerdo? Ya. Ahora tú observa un sistema planetario. Por ejemplo, el nuestro, el sistema planetario solar, tiene al Sol en el centro, igual que el núcleo, y igual que los electrones, planetas girando a su alrededor. ¿Ya ves? Entonces, se nota que hay un mismo diseño, ¿no? ¿Y quién ha diseñado tanto los átomos como los planetas? Ese tiene que ser Dios. Por tanto, Dios existe, ¿ya? Porque es la inteligencia, el ingeniero que ha creado el mundo, pues, ¿ya? Porque si no, todo estaría en desorden. Entonces, para ellos, la prueba de que existe Dios es que el universo está ordenado, todo tiene su finalidad, todo tiene su porqué, todo tiene su razón de ser, todo está bien organizadito, ¿ya? Y eso denota la existencia de una inteligencia ordenadora. Y esa inteligencia ordenadora no puede ser otra que Dios, ¿ya? Finalmente, Tomás de Aquino considera que la iglesia está por encima de los estados, ¿ya? O los países, si tú quieres. La iglesia está por encima de los estados, los países, ¿ya? Porque, a ver, los estados, los países con sus reyes se preocupan porque el hombre sea feliz en este mundo terrenal. En cambio, la iglesia se preocupa por tu felicidad eterna en el más allá. Entonces, ¿quién es más importante? ¿La felicidad terrenal momentánea o la felicidad eterna? La eterna. Entonces, la iglesia está por encima de los estados, ¿ya? Así pensaba Tomás de Aquino. Listo. ¿Alguna pregunta sobre Tomás de Aquino y sus 5 vías para probar la existencia de Dios? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuemos. Si no hay preguntas, bien, continuemos entonces, chicos, ¿ya? Para terminar, vamos a ver a Guillermo de Ockham, ¿ya? Guillermo de Ockham. Seguimos dentro de la escolástica, ¿ya? Sino que estamos ya en el último periodo de la escolástica, ¿ya? Estamos todavía dentro de la escolástica, ¿ya? Guillermo de Ockham. Bueno, Guillermo de Ockham escribe la suma de la lógica, mira, suma de lógica. A ver, cuidado, cuidado. La obra de Tomás de Aquino era suma teológica. En cambio, Guillermo de Ockham escribe suma de lógica, ¿ya? Y lo hace por contradecirlo, ¿eh? Porque justamente Guillermo de Ockham piensa diferente a Tomás de Aquino. Piensa diferente en varios aspectos, ¿ah? Por ejemplo, ¿te acuerdas que para Tomás de Aquino la fe y la razón se complementan? ¿Ya? Es más, la fe es perdón, la razón es el preámbulo de la fe, decía, ¿no? Se complementan. En cambio, para Guillermo de Ockham, la fe y la razón son incompatibles. ¿Y por qué? Porque dice Guillermo de Ockham que la razón se encarga del conocimiento de la naturaleza y es totalmente ajena a la fe. La fe se encarga más bien de las verdades reveladas por Dios. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, por tanto absurdas, ¿ya? Son absurdas las pruebas para demostrar la existencia de Dios, porque no tiene nada que ver, o sea, con la razón no se prueba que Dios existe, porque la razón se encarga de
conocer la naturaleza, no de conocer a Dios. Si vas a hablar de Dios, ahí usas la fe. ¿Ya? Fe y razón son incompatibles, dice Guillermo de Ocampo. ¿Ya? Hay mucha gente en la actualidad que piensa de esa manera, por eso se separan, ¿no? Dicen, no, la ciencia de la religión la separo, son cosas diferentes, dicen algunos. ¿Ya? Así pensaba Guillermo de Ocampo. ¿Qué más? Los universales no existen, dice Guillermo de Ocampo. A ver, atención, que den que te voy a explicar qué son los universales, ¿ya? A ver, los universales son, por ejemplo, conceptos generales, ¿ya? Pues se llaman universales, ¿ya? Como por ejemplo, árbol, hombre, ¿ya? Bien, belleza, esos son universales, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo hombre, no me refiero a un hombre en particular, me refiero a todos los hombres en general, ¿sí o no? ¿Ves? Por eso se llama universal, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Igual, cuando hablo de belleza, no me refiero a una flor en particular o una mujer en particular, no, hablo en general, eso es universal, ¿ya? Entonces, a ver, hombre, belleza, bien, árbol, libro, esos universales, ¿ya? La pregunta es, ¿tienen vida propia? Sí, yo sé que esa pregunta a ti te parece absurda, ¿no? Profe, son nombres nomás, ¿cómo así? Son conceptos, pues, profe, miren ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero en esa época había algunos que pensaban que sí tenía vida, sobre todo los seguidores de Platón, ¿ya? Porque para Platón, sí, estos universales o ideales, ¿ya? Tienen existencia independiente de la materia, ¿ya? Pero la belleza existe independiente de la materia, ¿ya? La justicia existe independiente de la materia. El concepto ideal de hombre existe independiente de la materia y antes de la materia todavía existe, ¿ya? Luego, los hombres acá somos solamente reflejos, sombras, copias, ¿ya? De ese ideal, ¿de acuerdo? ¿Ya? A eso se le va a llamar realistas. Esos que creen que los universales, o sea, estos conceptos existen propiamente, independiente de los objetos, se van a hacer llamar realistas, porque creen que los universales existen en la realidad. Guillermo de Ockham no, Guillermo de Ockham es nominalista, porque él piensa que esos son solamente nombres, nominalista, nómina es nombre, ¿ya? Piensa que son solamente nombres que el hombre ha creado, nada más, ¿ya? Por ejemplo, hombre es un concepto que el hombre ha creado, pues justamente para designar a, ¿no?, personas de su género que tienen sus características, ¿no? Ser racional, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, árboles es un concepto que el hombre ha creado, belleza son conceptos que el hombre ha creado. Entonces, no. Los universales no tienen existencia propia, son solamente características de los objetos, son conceptos, nombres que el hombre ha creado, ¿ya? A eso se le llama nominalistas. Y justamente Guillermo de Ockham es considerado el príncipe de los nominalistas, pues porque es el que tiene más claro esto que te acabo de señalar, ¿ya? Muy bien. Guillermo de Ockham también es célebre por la famosa navaja de Ockham. ¿Qué es la navaja de Ockham? Es un principio de economía lingüística, ¿ya? Es la navaja de Ockham. Ockham piensa que no hay que multiplicar los entes sin necesidades, ¿ya? O sea, hay que economizar. ¿A qué se refiere? Porque a veces creamos nuevos nombres que en vez de ayudar al debate, más bien peor confunden, pues peor confunden. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, hablamos de entes, hablamos de ser, hablamos de esencia, y ya definir nomás cada uno, este, confunde más, pues sí o no. ¿Ya? Entonces mejor usemos un solo término, ¿ya? Pongámonos de acuerdo, ¿ya? Solamente hablamos de ente, de ser o de esencia. Uno de los tres nomás usemos, por ejemplo, ¿ya? Porque crear más entes, ¿ya? Más términos, más nombres, solamente confunde, ¿ya? En filosofía y en ciencia de lo que se trata es de simplificar las cosas, explicar las cosas con menos palabras, ¿ya? Esa es la navaja de Ockham, ¿ya? Entonces, de dos explicaciones posibles frente a un hecho, siempre la más breve, la más corta es la mejor. Así pensaba Guillermo de Ockham. Y respecto al Papa, ¿te acuerdas que para Tomás de Aquino el Papa, la Iglesia estaba por encima de los estados? Ya, para Guillermo de Ockham no. Para él el Papa es solamente una autoridad simbólica, ya de carácter moral.
Repito, el Papa es una actividad simbólica nomás, de carácter moral. O sea, no ejerce un poder real, ¿no? O no debería, ¿ya? El Papa solamente es una autoridad simbólica. Ahí dice, ¿ves? No posee algún poder salvo el espiritual, ¿ya? La iglesia solo debe encargarse de cuestiones religiosas, nada más, ¿ya? Porque para Tomás de Aquino y otros, en cambio, el Papa tenía que meterse en política. Hubo un momento en que la iglesia tenía riqueza, se metía en política, ponía y sacaba reyes, tenía un ejército. Eso está mal, está mal. La iglesia no debe meterse en política ni cuestiones del Estado. La iglesia solamente se preocupa por lo espiritual, nada más. Así piensa Guillermo de Oca. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Listo. Entonces vamos a la dirigida, ¿ya? A ver. Enumere, dice, tres características de la filosofía medieval. Les dije, ¿no? Uno, surgió durante el modo de producción feudal. Hay una fuerte influencia, la número dos es una característica muy importante, ¿no? Hay una fuerte influencia del cristianismo. Mira que casi todos los filósofos, ¿de qué están hablando? De Dios. ¿Qué está tratando de hacer? Defender el cristianismo, ¿te das cuenta? Entonces hay mucha, mucha influencia del cristianismo, ¿ya? Y tres, la filosofía medieval, ay, ahí alguien prendió su micrófono, a ver, ya. Y tres, comprende dos momentos la filosofía medieval, ¿no? La patrística y la escolástica, ¿no? Eso acabamos de ver, ¿de acuerdo? Sí, a ver, alguien ha prendido su micro. ¿Quiere participar? A ver, ¿alguna pregunta? Hola. Hola. A ver, ¿quién está con su música? ¿Quién es? Hola, ¿quién está con su música? ¿Ya? Uy, no está escuchando, no está prestando atención a la clase. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, bueno, vamos a continuar, chicos, ¿ya? Dos. ¿En cuántas partes se divide la escolástica? Esto está en tu libro, ¿ah? La escolástica se divide en tres partes, ¿ya? Tenemos el periodo de formación o inicio de la escolástica, ahí están San Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo. Luego tenemos el periodo de apogeo o alta escolástica, ahí están San Alberto y el más importante, ¿no? Santo Tomás de Aquino. Y luego tenemos la escolástica ya decadente, y ahí está Guillermo de Ockham, ¿ya? Esos son datos históricos nomás. Y ahí están en tu libro y acá también están respondidos. Tres. A ver, ¿quién me contesta tres? A ver, ¿cuáles son los representantes más notorios de la filosofía medieval? A ver, yo lo he mencionado, ¿ah? A ver, uno en la escolástica y otro en la patrística. A ver, ¿quiénes son? ¿Nadie? Uy, a ver, sí saben. Tienen que apagar la música, pues ¿cómo van a ver? A ver, chicos, sí saben, mira, acá está. Ahora que veas la respuesta vas a notar. A ver, ¿ya? ¿Ya? A ver, chicos, ahí está. Agustín de Hipona, máximo representante de la patrística, y Tomás de Aquino, máximo representante de la escolástica, ¿ya? Esos son los más notorios. Cuatro, ¿cuáles son los problemas que afrontó la escolástica? La relación entre la fe y la razón. ¿Te acuerdas de estas dos verdades, no? ¿Qué relación hay entre la fe y la razón? ¿Se complementan, se oponen, no tienen ninguna relación, etcétera, ¿no? Y el otro, te expliqué hace un rato, el problema de los universales. Si estos conceptos generales tienen vida propia o no, ¿no? Esos son dos problemas que afrontó la escolástica, ¿ya? Cinco. A ver, ¿quién me contesta? Esa sí puede contestar, ¿ah? ¿En qué consistió el problema de la doble verdad? A ver. Verdad de fe y verdad de razón. Exacto. Ya, claro. Muy bien respondido.
¿Ya? Verdad de fe y verdad de razón. ¿Y cuál es la relación entre estos dos? Muy bien. Muy bien, ¿ah? 6. ¿Qué filósofos influenciaron decididamente en la filosofía medieval? Eso también lo mencioné, ¿ah? ¿Ya? Esto también, cuidado. Estas son preguntas de examen, ¿ah? ¿Ya? Platón, ¿ya? El pensamiento de Platón va a influenciar en la patrística. Y el pensamiento aristotélico, o sea, de Aristóteles, va a influenciar en la escolástica. ¿Ya? Muy bien. 7. ¿Qué filósofos incursionan en la filosofía árabe? Ya lo mencionamos, ¿no? Avicebrón o Avicerrón y Avicena, ¿no es cierto? Eso que está entre paréntesis es un nombre árabe. Por ejemplo, Avicena se llama Abu Ali al-Hossein ibn Abalan ibn Sina, o sea, todo eso es un nombre, ¿eh? ¿Ya? Bueno, nosotros lo conocemos como Avicena y Avicebrón. 8. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la obra cumbre de Tomás de Aquino? He mencionado dos Las- obras, ¿no? Ahí La está. suma ¿Cuál? teológica. Muy bien, Yaninita, claro, la suma teológica. Muy bien, Yanira. 9. ¿Por qué la filosofía escolástica era favorable al cristianismo? ¿Ya? Porque busca así mantener el orden feudal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Imponiendo el cristianismo en todo Occidente, pues, ¿ya? 10. ¿Qué posturas surgen ante el problema de los universales? Esto también te explica, ¿no? El realismo y el nominalismo. Para el realismo, los universales, que son estos conceptos, por ejemplo, belleza, bien, etcétera, tienen existencia propia, independiente de los objetos, es decir, viven en el mundo de las ideas, ¿ya? En cambio, para el nominalismo, estos conceptos universales son eso, solamente conceptos, nombres nada más, que los hombres le damos a los objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para un realista, la belleza existe como ideal en el mundo de las ideas. En cambio, para un nominalista, la belleza es un nombre, ¿ya? Que los hombres han creado para designar ciertas cosas que están en armonía, ordenadas, o sea que son bellas, pues. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, chicos, entonces comenzamos con el